Hola a todos, en este vídeo quería hablaros acerca de las novedades y todo lo que se sabe hasta ahora sobre el fallo en los vehículos de gas licuado de petróleo de Dacia. Son fallos que aparecen en vehículos que tienen menor de un año de antigüedad y sobre todo aparecen más que nada en los vehículos de nueva generación, es decir, tanto en el Sandero como en el Jogger, Logan, etcétera, etcétera. En un vídeo anterior os comenté lo primero que sabíamos, pero en este os voy a dar más detalles. El fallo afecta mayormente a coches de Dacia con la motorización bifuel, es decir, con gas licuado de petróleo y gasolina, con menos de un año de antigüedad, en el cual se encienden diversos testigos. Aparecen mensajes en la pantalla central del cuadro mostrando los siguientes fallos: revisión de inyección, revisión de frenado, revisión de salida de pendiente y revisión del sistema de antideslizamiento. ¿Cuál es el problema? El vehículo en ciertas ocasiones, no siempre, entra en modo de seguridad, con lo cual va un poquito más lento, pierde algo de fuerza e incluso pueden fallar también lo que es la salida en pendiente, con lo cual si estás acostumbrado a utilizarla te puede pillar de sorpresa, e igualmente que por supuesto incluso la frenada de emergencia en algunos casos se comentan que también fallaría. Hay otros afectados que incluso indican que puede aparecer el error revisar la antipolución tras varios días mostrándose dicho error. Aunque actualmente los casos se han multiplicado, hay afectados que llevan sufriendo este error desde hace un año que le entregaron el coche, pero eso sí, la marca aún no nos ha ofrecido ninguna solución. Según estos afectados, indican que los fallos le han ido apareciendo aleatoriamente. No ha tenido que ver en muchas ocasiones con que haya mayor calor o que le estés pisando más al coche y vaya más revolucionado. Según Dacia, estos fallos no afectarían a la conducción, pero como os he dicho, hay casos en los que ya el propio usuario se ha dado cuenta de que sí, el vehículo entra en modo seguridad, va más lento y hay algunos de los sistemas de ayuda que fallan. Eso sí, por lo que se ha visto, la ola de calor ha hecho que estos casos se multipliquen, lo cual podría tener relación con la pieza que está mandando ese error a la centralita, y debido a esos casos puntuales se ha convertido en un fallo más generalizado en este tipo de vehículos bifuel. Aunque lo dicho, esto puede no depender tampoco de la temperatura externa. En los grupos de Facebook a nivel europeo, foros e incluso también en el grupo de Telegram de afectados de GPL en España, hay algún que otro afectado con la motorización gasolina. En este caso incluso hay un afectado que tiene la versión de gasolina con la caja de cambios automática, es decir, la CVT. Y en estos casos suele aparecer adicionalmente, como os he dicho antes, el mensaje revisar la antipolución. Aunque en el caso de la gasolina parece ser que sí ha habido también una localización de dicho error y muchos afectados habrán recibido pues una carta de recomendación que vayan a revisar el vehículo lo antes posible para evitar un mal mayor. En el comunicado se indica que calibrarían el calculador de inyección del motor, pero por lo visto este fallo parece ser algo distinto a lo que están sufriendo los usuarios de vehículos de gas licuado de petróleo. Si eres uno de los afectados, en la descripción del vídeo vas a encontrar el enlace al grupo de afectados de Telegram en España e incluso también os dejaré enlaces de otros foros. Aunque a la vista de lo acontecido tengo una duda, ¿realmente ha habido problemas en lo que es el suministro de piezas para la motorización de gas licuado de petróleo? ¿O bien podría ser que Dacia haya tenido constancia de esto y por ello pues ha estado en un periodo sin ofrecer esos vehículos con gas licuado de petróleo? Recordar que incluso hasta hace poquito, no sé si todavía a día de hoy no está disponible, aun ofreciendo en la lista oficial de España lo que es los vehículos con gas licuado de petróleo, no se podían encargar todavía en el concesionario. Y hablando del grupo de Telegram, os puedo asegurar de que ahí ha habido muchísimo movimiento entre los afectados y más de un usuario ha recibido respuesta, bien por parte de la marca o bien por parte de algún taller. Eso sí, todavía hay talleres que incluso indican no tener constancia de este fallo, mientras que otros dicen que no pueden hacer nada salvo borrar el fallo, aunque aseguran que seguramente podrá aparecer dichos errores. Uno de los afectados ha compartido un comunicado interno que iba dirigido pues a los talleres. En el comunicado desean informar de un incidente que puede ocurrir en determinados vehículos con motor H4D equipado con gas licuado de petróleo a muy altas temperaturas ambientales, así como de las acciones que hay que realizar por parte del taller. Según indica, dado el análisis que hay hasta ahora de los casos detectados, no hay ninguna solución ACTIS. Por este motivo,
y por el pronóstico de las altas temperaturas ha lanzado en toda España este comunicado. Los principales efectos del cliente, que indica aquí la propia Renault, es el mensaje de riesgo rotura motor, o sea, lo que es la llavecita inglesa que nos aparece, acompañado o no de otros mensajes asociados al ESP, es decir, el sistema de antideslizante, y de arranque encuesta. En el caso de Dacia indica que el testigo de inyección irá acompañado o no de otros mensajes asociados al ESP también y al arranque encuesta. Es decir, que este mismo fallo teóricamente podría darse también en Renault, aunque os digo, hasta ahora no he visto ningún caso. También indica aquí que el vehículo no pierde potencia tras el encendido del testigo, cosa que alguno de los usuarios indica no es así. Según la propia marca indica que estos fallos pueden aparecer a ir en modo de gas licuado de petróleo a altas temperaturas externas o también con una alta demanda de potencia en marchas largas desde bajas revoluciones. Los fallos presentes en el clip, o sea, digamos el ordenador que le conectan al vehículo, dice que es el DTC 226322, circuito de sobrealimentamiento, y el otro fallo que sería la función del turbocompresor. Las verificaciones que tienen que realizar los talleres, según el comunicado, es revisar el movimiento libre de la varilla del washergate para verificar posibles durezas. En caso de dureza apreciable, hay que enviar una FIC para pedir autorización del cambio de turbo adjuntado, ficha de diagnóstico, defecto y pantallazo de identificación del calculador. Si no hay dureza, hay que pasar al siguiente punto. Hay que revisar la estaquiedad de la línea de la admisión, lanzar reprogramación del calculador de inyección para verificar posibles actualizaciones, realizar con clip el aprendizaje del mando del actualizador del turbo, borrar los fallos y finalmente entregar el vehículo. Por último, como solución provisional, indican que se aconseja al cliente que los días cálidos pues utiliza el vehículo en modo gasolina en lugar de ir en gas licuado de petróleo. La segunda respuesta proviene de un taller a un afectado. Eso sí, he distorsionado un poco las voces para mantener la privacidad de ambos. Siguiendo en GLP. En GLP, vale. Pero el coche mecánicamente no tiene ningún tipo de funcionamiento, ¿verdad? No, van bien. Ya tiene conocimiento la marca de ello. Está previsto hacer un cambio, digamos, informático, electrónico, para calculadores, pero lo tiene previsto para hacerlo para noviembre. Cuando ya concreten qué protocolo aplicar, pues se pondrá en contacto con los clientes o a través directamente de la marca o a través del concesionario, y pues para darles una cita y aplicar la reprogramación, la reconfiguración, lo que decida la información técnica. ¿Y mientras se puso el coche? Sí, perfectamente, claro. En GLP es posible que permanezca, o sea, es posible que se borre. Hay un par de cosillas que comenta la marca. Yendo en gas, yendo en GLP, no apurar las marchas. Si podemos adelantarnos a la señal esa de cambio de marcha, no hay una avería. Simplemente que coincide en dos o tres cosas del funcionamiento electrónico de un ciertos calculadores con circunstancias externas, como por ejemplo eso, el ir en GLP, apurando las marchas y coincidiendo con episodios de muy alta temperatura. Parece que hay unos calculadores electrónicos, ¿no? Pequeños sensores, digamos, y calculadores, parámetros de tolerancia a la temperatura están en 35 grados, por ejemplo. Entonces, cuando se detecta mayor temperatura, entonces lanzan ese mensaje. No es que funcionen incorrectamente ni que fallen, no, lanzan ese mensaje. Entonces, a lo mejor lo que hacen es ampliar el rango, que salten a partir de 45 grados, por ejemplo. Vale, entonces se puede conducir normal y todo normal. Vale. ¿Los testigos hay alguna manera? Se pueden resetear, pues es que si se producen las circunstancias que te estoy comentando, perfectamente se pueden volver a reproducir. Y es que la marca no nos ha dado ninguna instrucción, salvo que, pues, en caso necesario, borrar esos testigos. ¿Pero resetear, eso puedo hacerlo yo? No. Eso tiene que ser con un ordenador en un taller oficial. Salvo que el coche presenta un tipo de funcionamiento mecánico. Yo que sé, que de tirones, que le cuesta arrancar, que pierda potencia. Se ha visto en los anteriores vehículos. No es muy recurrente esto, pero vamos, que se ha visto en otros casos, no ha habido nunca ningún problema de funcionamiento mecánico. No digo, si se presentara, que espero que no, por supuesto, y no tiene por qué, si se trata de estas circunstancias, mejor llevar un taller oficial y que le echara un vistazo. No puedo hacer nada al respecto, salvo mostrarte a ti por las instrucciones que hemos recibido al respecto. Es información interna, poniéndome un poco en lugar del usuario, del propietario con un coche tan nuevo. Es difícil a veces ser convincente en el sentido de decir, hombre, no te preocupes, que no pasa nada. Se han hecho pruebas de miles y miles de kilómetros, pero que una cosa es de miles y miles y otra cosa ya es la casuística cotidiana, ¿no? Pero ya te digo, coincidiendo varias circunstancias externas, como te digo, como el de
pues eso, cambiar el cambio de la marcha que te comentaba, GLP y temperatura ambiental extrema. La tercera respuesta fue de un taller a un afectado, el cual comunicó su caso en el grupo de Telegram e indicó que la comercial indica que no sabía absolutamente nada sobre este problema, por lo que se puso en contacto con el jefe de taller. El jefe de taller había reconocido que sí, estos errores existen y que ellos han tenido ya varios casos, unos 4 o 5. También han indicado que los problemas de los coches afectados que ellos han tenido coinciden con los coches que han estado parados en el puerto de Barcelona a la espera de alguna pieza faltante. Como ya os comenté en un vídeo anterior, hay coches en los puertos de Barcelona y Málaga, en el caso de España, que han estado meses y meses esperando a un elevalunas eléctrico, al interruptor me refiero, o bien a la pantalla táctil o alguna que otra clavija de puerto USB. Por lo que en este caso la solución que este concesionario en particular ha aplicado es cambiar la batería. Esto, por lo visto hasta ahora, parece ser que ha funcionado y que dichos vehículos no han vuelto con el mismo problema al concesionario. Únicamente a uno de los afectados le tuvieron que cambiar también una sonda que al comprobarlo estaba defectuosa, aunque eso sí no especificó cuál. Así que no sabemos si tiene algún tipo de relación con la batería o no, es simplemente hasta ahora una suposición, pero por lo menos en ese taller no ha venido ningún cliente de vuelta con el problema hasta ahora. En el cuarto ejemplo os comento la experiencia de otro afectado que indica que con el cambio de batería de una de 510 amperios, que es la que le venía de origen, a una de mayor capacidad de 640 amperios, el fallo no le ha vuelto a ocurrir tampoco. Así que lo dicho, las respuestas 3 y 4 coinciden. Podría ser una solución o quizás solamente sea una coincidencia. Por último, quería ofreceros soluciones provisionales para que uno mismo pueda borrar el fallo. Y es que algo muy normal es que llames al concesionario, digan que sí, te borran los fallos, pero te van a dar una cita quizás para una semana, 2, y no sé si tú tienes planeado quizás irte de vacaciones, que es lo normal en agosto. La solución que hay ahora mismo es esperar con el coche apagado unos minutos. Si puedes, si quieres, puedes desenchufar el borne de la batería, lo cual puede ser algo mejor para lo que es reiniciar el vehículo. De esta forma los fallos deberían de desaparecer. Una solución que vi que me comentaron en un vídeo anterior para los vehículos de la generación de anterior, es decir, para el Duster, Logi, Sandero 2, Logan 2, etcétera, etcétera, no los actuales, es que con el coche encendido hay que doblar el volante completamente hacia la izquierda, luego completamente hacia la derecha y hay que circular en recto. Para los vehículos de la nueva generación, otro comentario que vi, aunque falta eso sí confirmación, hay alguno que sí que dice que le ha funcionado y otros que no, es igualmente hay que doblar el volante completamente hacia la izquierda, luego doblarlo completamente hacia la derecha, nuevamente doblarlo completamente hacia la izquierda y en algunos casos dicen que hay que apagarlo, encenderlo y conducir recto, pero no sé si habría que hacer este último paso. Si no, pues podéis probar las dos cosas. La otra opción que hay para borrar los fallos es utilizar un lector OBD, es decir, un aparatito que va conectado a la clavija OBD y lo puedes conectar al móvil con alguna aplicación, tales como Torque, Car Scanner, y con esta aplicación vais a poder borrar los fallos del vehículo. Decid que en la anterior generación funciona todo de maravilla, funciona muy bien, lo que sería hasta el Duster, por ejemplo, Logi, Docker, Sandero 2, el Logan 2, etcétera, etcétera. Pues ahí podéis incluso activar cosas, desactivar cosas que no os venían conectadas el ordenador de a bordo o modificar algunos parámetros, en los cuales os dejo aquí una lista de reproducción donde os lo indico todo. Y en el primer vídeo vais a poder ver el aparatito que os digo, porque hay varios tipos. Hay unos que son muy baratos, que por 3-4 euros pues te vienen desde China y todo, pero esos aparatos por experiencia propia me han durado siempre 2-3 meses y acabarán siempre rompiendo. Luego si te dejas más dinero, pues por 15 o 20 euros tendrás aparatos de calidad que van por Bluetooth, o por 20 y pico euros los tendrás con Wi-Fi, que son aún mejor, sobre todo para seguridad de la señal. Así que con este aparato, lo dicho, podéis borrar los errores utilizando alguna de las aplicaciones conocidas para esto. Y la otra opción que os doy es la misma que ha dado Dacia. Si no os está fallando con el modo de gasolina, pues si os lo podéis permitir y el bolsillo lo permite, pues obviamente pues ir en modo gasolina mientras podáis. Es algo criticable porque si te has comprado un vehículo con gas licuado de petróleo es por algo. Tener la etiqueta eco,
pero aparte también obviamente pues consumir casi como un vehículo de gasoil de hace ya tiempo en lo que se refiere económicamente. Así que espero que Dacia se ponga las pilas, porque lo que se está rumoreando y lo que van diciendo en la mayoría de los talleres es que para noviembre se espera una actualización, porque por ahora seguramente hay poco personal debido a la época estival de vacaciones, y pues que pueden que para septiembre, octubre sean los ingenieros los que se pongan las pilas para buscar el error, ya que en muchos sitios se dice que podría deberse a un problema de software, con lo que en teoría con una actualización esto se tendría que poder arreglar. ¿Y a ti qué te parece toda esta situación? Déjamelo escrito en los comentarios. Como siempre ya sabes, si quieres que el vídeo llegue más lejos y quizás llegue a oídos de quien tiene que llegar, compártelo, dale al like y suscríbete al canal si quieres estar al tanto de toda la información sobre Dacia. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Dacialízate!